Buenas tardes. Quiero agradecer a todas las personas que siguen este canal de YouTube, que más que todo es de temas históricos y culturales, por lo cual yo les agradezco que me den el like si les gusta, que además se suscriban, compartan y comenten. Eso es necesario. Y lo que he recibido a rato de personas en las calles me compromete mucho. También me gustaría que lo hicieran por este canal. Muchas gracias, en todo caso. Bueno, vamos a cambiar un poco el tema político por uno muy importante que me nace de una lectura que hice en la prensa. Eh, Desde hace aproximadamente 4 siglos se ha venido manejando un tema que ha causado en alguna gente importante en el estudio físico, eh, histórico, y es el problema de que los recursos que hay para la alimentación se desarrollan menos que el crecimiento de la población, lo cual podría llevar en determinado momento a que el hambre extendiera por todo el planeta. No es que no haya gente hambrienta actualmente. En Gaza y en Sudán ha habido unas hambrunas terribles. El caso de Gaza, eso es patético, terrible, contra todas las leyes de la humanidad. Eso se debe combatir. Pero de todos modos, ese problema sigue subsistiendo. Mm, El jefe de la división de, más que todo como de producción y de las Naciones Unidas, de la ONU, sostiene que actualmente podemos subsistir con 8 millones, 8.000 millones de personas, 8.000 millones, una cifra bastante elevada que hay actualmente en el mundo. Y que para 2050 pues habrá crecido mucho más a los 10.000 millones. Muchos que seguimos la historia diaria pensamos que eso de los 10.000 millones, yo creo que eso ya para esa época puede que lo haya superado, ¿no? Uno no sabe para esa época qué pueda ocurrir. Lo cual es muy importante porque siempre se ha amenazado que puede haber hambrunas en todo el mundo. Mm, Hace 4 siglos, un pensador inglés, Thomas Robert Malthus, de ahí viene la palabra malthusianismo, eh, era un clérigo anglicano muy estudioso, que consultando varios autores y con los estudios que hizo, llegó a la conclusión de que una conclusión un poco grave, que de pronto los alimentos no alcanzaban y las muertes serían terribles para la humanidad. Y, y dijo pues y dijo lo siguiente, que lo voy a leer textualmente. Malthusianismo. Se da el nombre de malthusianismo a la teoría demográfica, económica y sociopolítica desarrollada por Malthus durante la Revolución Industrial, según la cual la capacidad de crecimiento de la población responde a una progresión geométrica, como de A3, mientras que el ritmo de aumento de los recursos para su supervivencia solo lo puede hacer en progresión aritmética. Geométrica es una elevado, y en cambio los recursos para la alimentación aritmética, o sea, muy inferiores. Según esta hipótesis, de no intervenir obstáculos respectivos, represivos, guerras, pestes, hambrunas, el nacimiento de nuevos seres mantiene la población en el límite permitido por los medios de subsistencia en el hombre y en la pobreza, la pobreza, ¿no? Eh, bueno, eh, este punto pues ha sido bastante discutido. Mm, este director sostiene que actualmente hay 673 millones de personas hambrientas o con hambre. Y aquí la hay, pues, uno sabe, pues, como dije ahora, de Sudán y de Gaza. Pero ¿qué va a suceder, por ejemplo, para 2050 y siguientes? Él calcula que para el 2050
o 56, pues habrán 10.000 millones de personas. Pero parece que eso como que va a andar más rápido, porque si seguimos nosotros a Malthus, porque Malthus dice que se dobla la población cada 25 años, y si ahora son 8.000 millones, pues tendríamos 16.000 millones para esa época, algo verdaderamente aterrador, ¿no? Sin embargo, hay que advertir que ahora hay menos nacimientos, y antiguamente uno veía en sus propios pueblos, en las calles, las mujeres embarazadas. Ahora es un milagro ver una mujer embarazada. Yo vivía en el centro, en los barrios populares como Barrio El Molino, La Merced, cualquier barrio de eso, uno veía muchas personas embarazadas. Ahora, como las mujeres trabajan, ya la gente no quiere muchas veces tener hijos o tenerlos después de tener un trabajo, la pareja. Y bueno, entonces eso merma el crecimiento de la población, y lo merma. Pero entonces el envejecimiento ha aumentado, gente que anda ya normal después de los 80 años, cuando antes no llegaba ni a los 76. De modo que ese conflicto, ese problema a dilucidar, ¿no? Bastante delicado. Eh, Ahora bien, en un artículo que yo publiqué en un periódico llamado El Bugueño en 1976, y que luego lo inserté en mi libro que publiqué hace unos años, que se llama Hitos a la vera del camino. Allí consigné eh, parte de este problema que lo inicié recordando una novela, porque he sido muy aficionado a las novelas de Dostoyevsky, llamada la novela Los Hermanos Karamazov. En esa novela hay un protagonista, Iván Karamazov, le lee a su hermano, o le cuenta a su hermano Aliocha, el poema del Gran Inquisidor. El problema del Gran Inquisidor iba en lo siguiente, según la novela. Jesús vuelve al mundo en Sevilla, España, y desde luego, al volver él, vuelven los milagros, la niña que resucita, el ciego que vuelve a ver, el inválido que camina, etcétera. Y pero de pronto lo busca el gran inquisidor, el cardenal, lo busca, y con rabia, y le hace una reprensión bastante fuerte. Eh, Tú te equivocaste, le dice a Jesús, porque cuando el espíritu aquel de la nada, o espíritu, llamémoslo del espíritu malo, te dice que conviertas las piedras en pan, tú te negaste a ello porque sigue en contra de la libertad, y dijiste, no solo de pan vive el hombre. Esa es una postura sublime de Jesús enfrente pues del problema que hay en esa materia, y con la gente que es poderosa y es fuerte. Entonces el gran inquisidor furioso toma preso a Jesús, ya no lo deja salir, no te dejaremos salir porque no, si sale de pronto pues nos pierdes a nuestra fuerza, le dice pues el gran inquisidor, en una forma bastante fuerte. Y vean lo que le dice, está en mi libro que se llama Hitos a la vera del camino, página 139 a 141. Vean lo que le dice el gran inquisidor a Jesús. Nos buscarán, el pueblo, pues la gente, nos buscarán, dice a Jesús. Pero no a Jesús, pues, no lo van a buscar sino a los gobernantes. Nos buscarán por toda la tierra y nos encontrarán en las catacumbas donde nos esconderemos, nos atropellarán, nos martirizarán, gritando siempre pan, pan, y seremos nosotros quienes terminaremos su nueva Babel. No le faltará sino pan, y nosotros se lo daremos. Vengan cadenas, pero dadnos pan. Este será el grito constante. Así comprenderán que la libertad no es compatible con una justa repartición de pan terrestre entre todos los seres vivientes, porque jamás sabrán dividirlo entre ellos. Y ahí la gran crítica de fondo. Jamás harán los hombres dividir el pan. Entonces nosotros, vendrán de nosotros, nos pedirán pan, les quitaremos la libertad y entonces, claro, los dominaremos. Un caso de esto muy parecido, pues, el que ocurre en América ahora con Bukele. Vea usted que encerró la gente allá, pues, y acaban de hacer una encuesta y es el presidente más popular. Aquí en Colombia alguna gente quiere ese modo de ser así. Yo, entre otras cosas, no quiero eso. Bueno, entonces, grave la cosa.
Y ahí mismo, en ese mismo libro, perdón, artículo, cité al sabio alemán Juan Gelfurro, quien dice pues que decía en 1966, bien que este artículo lo escribí yo en 1976, 10 años después, eh, le dijo pues a raíz de la crisis del petróleo, que enterraron muchas ilusiones, dice este señor repito, dice este señor que que perfectamente una población de 8 mil millones puede mantenerse con los alimentos de la tierra, o sea, pues que de ahí para adelante eso es muy problemático. Cuando él habla, se calculaba 4 mil millones y ya había temor. Y él dice que no, no pasa nada con 8 mil millones, de que eso se puede arreglar y que en todo caso pues puede que haya guerras y haya muchos acontecimientos que prácticamente disminuyan la población. Pero se observó que cuando hay guerras, antes más crece la población. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo más gente que antes. O sea, se procrearon más. Pero el problema que ahora se afronta es que hemos llegado a los 8 mil millones y se predica por algunos de que para el decenio de 2050 la población se va a duplicar. El famoso Malthus decía que la población se duplica cada 25 años. Probablemente para ese año, entonces si fuera cierto que se duplicara y estamos hoy en 8 mil millones, pues el doble serían 16 mil millones, cifra aterradora. Pero él calcula que apenas van a ser 10 mil millones, que en estos 25 años, 25 años siguientes serían nada menos que eh, 10 mil millones. Un tema pues bastante grave. En todo caso, el problema se agrava ahora porque en realidad parece que se están formando unos grupos mundiales de dominación, como varios imperios romanos. Uno de ellos pues, es Estados Unidos con Trump, otro con Putin y otro el de China con Ho Chi Minh. Ellos quieren repartirse el mundo y lo están haciendo así. Y lo que era el comercio mundial, esa conexión mundial de los países en materia de alimentos, en materia de comercio, pues se ha agravado con los aranceles, de lo cual ha sido más exponente y más agresivo quien lo pensara el representante de la nación democrática, el que le ha dado por colocarle a todo el mundo aranceles. Y cada vez que alguien le levanta la voz, aranceles. Y está prepotente, ¿pero en qué basa su prepotencia? En que es una potencia mundial que tiene bombas atómicas para regarlas por todas partes. Se tomó a Venezuela, en Venezuela, el problema de Venezuela era el de Venezuela, pero la tomó. Muchos dicen, qué bueno, Maduro era un tirano, pero ¿en qué favorece eso a Venezuela? Bueno, lo que quería Estados Unidos noblemente que Venezuela fuera libre, no. Lo que quería era el petróleo, y lo dijo Trump, el oro, el coltán y tantas otras sustancias que hay en Venezuela, lo cual representa pues algo muy grave. Eh, el problema pues de la repartición del pan es aguda. En Colombia tenemos el problema con los campesinos, los campesinos cocaleros. Ellos han encontrado que con ese medio, ese recurso bastante grave, bastante maldito, ellos pueden vivir mejor que con los productos naturales, o no se le han dado los recursos para que ellos cambien todo ello, para que puedan sus artículos poderlos exportar, publicar, poderlos negociar. Y entonces la persecución se hace contra ellos y vean los problemas que se han creado de que muchas veces secuestran la fuerza pública, la rodean allá y claro, los soldados no van a matar a la gente. De modo que es un problema que Colombia tiene que arreglar y que solamente se arregla, según personas como el presidente Santos y otros, es legalizando la droga y que se pueda el Estado controlar eso y que lo que entra para los bandidos sea para el Estado, para precisamente volver a arreglar la gente que está enferma por la droga y tener hospitales, etcétera, y aprovecharse de dinero que se va para los bancos de Estados Unidos y otras regiones del mundo y aquí no se aprovechan. Es decir, se trata de evitar que la nación colombiana sufra las consecuencias de la guerra de las drogas y no tenga los beneficios que puede dar ello. Eso es
De eso muchos pensadores lo dicen. Creo que Uruguay lo ha legalizado. Cuando yo estuve en Países Bajos, en Holanda, que entré a un restaurante o a un centro pues, de ventas de bebidas, eh, el olor a la marihuana allí era terrible en esos países. Y a Colombia le dan duro. Y al presidente le dicen que es el que tiene cocinas cocaleras, cuando eso no es cierto. Mismo pues que ese tratamiento mundial es supremamente grave. Eh, Se requiere no solamente una política de guerra, sino una política mundial de ética, de reconocer que en realidad el problema es grave y que todos deben contribuir a ello. Y por eso es importante tener en cuenta eh, los tres principios morales que son comunes a todos los credos. En un libro que yo recomiendo mucho, que se llama La edad de la globalización, de Jeffrey D. Sachs, dice lo siguiente, que debo leerlo, dada la importancia que tiene para todos. Comillas, los líderes religiosos y los filósofos de la ética identificaron tres preceptos morales comunes a todos los credos del mundo. El primero es la regla de oro, el principio de reciprocidad. No le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti mismo, base del derecho. La regla de oro está presente en las enseñanzas de Confucio, y Jesucristo, en los textos hindúes y en el imperativo categórico de Kant. O sea, eso no solamente es del cristianismo, eso lo han predicado muchas religiones. El segundo principio, pues muchas religiones y el gran filósofo. El segundo principio es la opción preferente por los pobres. Qué bueno eso, la acción preferente por los pobres. Es decir, prestar la debida atención a los miembros más pobres de la sociedad. La ética consiste en la protección de la dignidad humana. Y la dignidad humana requiere que cada miembro de la sociedad tenga los medios económicos para cubrir las necesidades básicas. En la jerga de las Naciones Unidas se trata de no dejar a nadie atrás. El tercer precepto es la protección de la creación, la tierra física de la que depende nuestra propia supervivencia y la de otros millones de especies. La tierra amenazada con la explotación del petróleo, del gas, de todos los productos, de todos los productos fósiles que han calentado el planeta y que lo pueden llevar a la destrucción. Ha aumentado el calor en la tierra, el clima está loco. Aquí nomás en el Valle del Cauca, por la mañana hace un gran frío, por la tarde el calor y luego vuelve a llover, algo como loco. Y esas cantidades de agua como se ven en Córdoba, que no se ven en el Valle del Cauca. En el Valle del Cauca es una tierra muy bien asentada. Antiguamente el río Cauca anegaba grandes extensiones. Desde Monterrey, cuando yo era niño, veía unos lagos inmensos en el valle, por ahí en los decenios de 1950. Pero hoy en día eso está más o menos bien encarrilado, digámoslo así, bien incunetado el río. Está muy bien. Y debiera este Valle del Cauca producir maíz, arroz, también frijol, como en la época de los gran cantidad de frío, como en la época de los japoneses. Y además también algodón. El Valle del Cauca debería ser riquísimo en todo eso y exportar, y estaría ganando mucho en ese momento en que en Córdoba hay ese problema. Pero el Valle del Cauca da tristeza para los que quieren el valle y lo recorren. Yo viajo a Cali muchas veces en el mes, varias veces en el mes, y a mí me da tristeza ver que no es sino caña a ambos de lados de la carretera. O sea, eso está en poder de pocas personas, ya no es la cantidad de gente que trabajaba allá con los aparatos modernos y el valle cubierto de caña, un cañaduzal. El valle debía ser era para producir alimentos para Colombia y para exportar. Eso es el valle y cerca al mar y con una buena vía que ya han abierto, la vía Buga-Madroñal-Buenaventura, y también hay otra vía, la vieja a Buenaventura. El Valle del Cauca está sufriendo esas consecuencias. De modo pues que es el hombre el que no distribuye bien el pan, como se dice, porque el valle serviría también serviría para eso. Y son los líderes los que toman el poder, los que lo impiden. Dice un autor allí de que el problema de la guerra es el siguiente: la guerra no la quieren los pueblos, la quieren son los líderes.
aquellos que llevan una buena vida en su mesa, en su comida, en sus fiestas, en sus holgorios, pero hacen la guerra por el que les conviene para expandir más su poder, ¿no? Eso es supremamente delicado. El- el- y, la, y le dicen a la gente, vea, ¿cómo le parece? Hay que hacer la guerra porque esa gente nos va a atacar y es menester reducirlos. Y a los adversarios, pues hay que de pronto despedazarlos o expresarlos, o como se dice ahora, hay otro término que se emplea mucho ahora y que no preciso en este momento. En todo caso, ese es el problema que existe actualmente. Goering decía eso, porque le preguntaban, bueno, ¿y por qué hay la guerra y tal cosa? Decía, hombre, no es porque el pueblo la quiera, a ella lo conducen los líderes, porque, porque mientras Aristóteles predicaba antiguamente que la política era para el bien común, Maquiavelo dijo, no, la política es lo que busca, es el medio que busca el príncipe para tener el poder, y el poder justifica los medios, y por la justificación de los medios vemos a la humanidad sufriendo. Ojalá que en un futuro estos problemas cambien, que haya un tribunal universal, mundial, cosa que lo veo muy difícil, y que añoraba Einstein y otros pensadores, y el mismo Immanuel Kant en su paz perpetua. Ojalá que eso se pueda realizar. Mientras tanto, tendremos el problema muy grave de que seguirán las guerras, y, inevitablemente, pero que ahora con algo muy grave, porque hay armas de destrucción nuclear y el mundo se puede despedazar y acabar. O como dijo Einstein, la próxima vez después de la Tercera Guerra Mundial, la guerra será a piedra y palo. Bueno, suficiente.